como resultado, a lo largo de estos 25 años, de un proceso de institucionalidad del Estado, un proceso de tolerancia, de incorporación de nuevos partidos políticos, de fortalecimiento de la cultura electoral en nuestro pueblo, también debemos decir que no ha habido esa misma correspondencia en la apertura hacia una democracia económica, una democracia social, una democracia cultural, y en medio de todas estas falencias nos toca ahora soportar una inserción de nuestro país hacia un proceso llamado globalización, que yo creo que hay que también estudiar esos conceptos y saber a qué nos referimos. Yo diría de una desnacionalización cultural, económica, y que a veces incluso tiende a la desaparición de propias fronteras que no separan, que unen a los pueblos, pero que también limitan esos procesos de identidad fundamentales, que es nuestro hogar por el cual debemos luchar siempre por transformar. De manera que en ese sentido los partidos políticos, y esto les digo algo fundamental, los 5 partidos políticos que tienen dentro de ellos tendencias sumamente conservadoras, también hay tendencias sumamente progresistas en los 5 partidos políticos. Creo que se vislumbran sectores que verdaderamente comienzan a ser críticos, profundamente críticos con esto de tradicional, que es sinónimo de conservador, y empieza o se lucha en forma permanente por parte de estos sectores de cambio y de transformación para que se conviertan en partidos históricos, es decir, en cambio permanente, para evolucionar y no para involucionar. Ahora, yo le hablo sobre todo por lo que corresponde y por lo que a nuestra doctrina obliga, ¿no? En el caso del Partido Liberal de Honduras, que ha sido precisamente a lo largo de toda su historia el que le ha tocado asumir el gobierno para reconstruir la nación. Después de un largo periodo terrible colonial, le toca a los liberales reconstruir la nación y proyectar un gobierno federal con Francisco Morazán a la cabeza, quien además de ser liberal, precisamente él fue el primero en alzar la bandera rojo, blanco, rojo en una batalla, y desde ahí se queda como símbolo de justicia y libertad. Los reformadores liberales, después del llamado época de la reconstrucción conservadora, le toca a los liberales reconstruir la nación nuevamente en el plano regional, plantear reformas liberales para liberalizar la participación de la sociedad en el plano económico, político, social y cultural. Después incluso de la ocupación norteamericana en 1924, que queda prácticamente sojuzgada el país y el sistema político, le toca a Mejía Colindres reconstruir nuevamente el parangón democrático para volver a la posibilidad de elecciones libres y participación de los sectores de la sociedad en el destino del país. Después de la tiranía de Carías Andino, le toca al Partido Liberal reconstruir la nación a través de lo que se llamó la Segunda República, precisamente aludiendo a esa reconstrucción permanente en una tendencia sumamente progresista que lo coloca en uno de los primeros países en América Latina en poder aprobar códigos y leyes de carácter estrictamente social, pensar en la reconstrucción del campo a través de una gran reforma agraria, pensar en los derechos laborales a través de un código de trabajo y la relación trabajo-capital para eliminar el abuso, pensar en el aseguramiento social de una manera evolutiva para que todo el espectro nacional pudiera tener acceso a envejecer con dignidad, y por supuesto todo el régimen de autonomía que da la posibilidad a la universidad y a las propias Fuerzas Armadas de Honduras de convertirse en entes de desarrollo y no en entes que estuvieran al servicio de un grupo político o de un partido político en particular. Nuevamente, después de los militares en 1980... La tengo que mandar a corte. En el fondo del corte vamos a seguir teniendo eso porque hemos estado en la descripción. El Partido Liberal ha sido, por lo que hemos entendido en esta descripción suya, ha sido el partido que ha hecho las grandes reivindicaciones sociales. Y ahora nos toca hablar de estos 25 años donde como el Partido Liberal en sus tendencias, en esa convivencia y en esa dialéctica de la discusión entre lo conservador y lo revolucionario, también al Partido Liberal le ha tocado la gran discusión de la construcción. Vamos a seguir tratando aquí con el licenciado. Buenas noches, Honduras. Seguimos su programa Alternativas, debatiendo, analizando los nuevos retos de los partidos tradicionales. En este caso vamos a estar abordando lo correspondiente al Partido Liberal, el Partido de la Renovación, el Partido de las Grandes Transformaciones Sociales, como bien lo describe aquí su presidenta, la licenciada Patricia Rodas, que nos acompaña esta noche en el Tratado de Honduras, en Televisión Nacional y en
licenciado, y toda la juventud y todo el pueblo hondureño la escucha. Gracias, ingeniero. Bueno, nos habíamos quedado en el retorno de los militares y después del golpe de Estado, después de 16 años continuos de fuerza, de golpes, de contragolpes, y siempre negándole al pueblo hondureño la posibilidad de participar y decidir. Nuevamente toca el Partido Liberal en una jornada dura, terrible, porque hay que admitir que ese primer gobierno al que se accede a través de nuevamente elecciones populares, se accede bajo la tutela de esas Fuerzas Armadas y sus viejas generaciones golpistas en pleno gobierno democrático, y además con el temor de fuerzas externas e internas muy poderosas que temían que en esa coyuntura revolucionaria en Centroamérica, con Nicaragua, con el Frente Sandinista en El Salvador, en Guatemala, no fuera a ser que la democracia en Honduras se desviara más allá de los intereses tradicionales y conservadores, claro, y por lo tanto ejercieron una tutela directa, haciendo más lenta la reinstitucionalización de la democracia. Y después de 25 años, donde se logró la alternancia en el poder, la participación de otros partidos políticos, la posibilidad de inserción de otros sectores a la vida política nacional, la codificación de importantes leyes, ¿no?, que abonan a la incorporación de sectores tradicionalmente excluidos, etcétera, ¿no?, se ha creado una democracia formal. Al final del siglo XX y después de prácticamente casi 25 años de democracia, nos encontramos de que la institucionalidad y la codificación de la democracia con los 3 poderes constituidos y demás no basta para un pueblo cuando estas instituciones han sido permeadas por grupos de poder con intereses específicos, haciendo que la política, que los propios partidos políticos, sin excepción ninguna, porque de esto no se salva ninguno, se hayan convertido en instrumentos para sostener intereses de pequeños grupos que han mantenido prácticamente secuestrado la conciencia nacional. Y en ese sentido, nosotros creemos que la inserción de una nueva generación al Partido Liberal, que ha permitido históricamente el debate abierto, hay que decirlo, es el único partido que por más de 3 décadas ha mantenido una realidad interna de debate, de existencia de corrientes dentro de la doctrina liberal democrática, de corrientes, unas que se inclinan definitivamente a lo conservador rígido, ¿no? Otras que son, digamos, más disciplinadas con la doctrina clásica liberal, no necesariamente con el neoliberalismo, no confundir por las palabritas, y finalmente sectores progresistas que a lo largo de la historia del Partido Liberal han luchado y han dado incluso su vida para que exista en nuestro país libertad con justicia y equidad. Y eso ha sido, esa gran materia de debate ha sido característica del Partido Liberal, el único que con pluralidad ha coexistido en diferentes corrientes de pensamiento dentro de la doctrina liberal social. En ese sentido, nosotros nacimos a esta intención, se crea una nueva tendencia dentro del Partido Liberal. Se siente la fricción de esa nueva tendencia frente a las otras tendencias ya anquilosadas, ya acomodadas al statu quo, ya olvidadas de que el Partido Liberal había sido creado por revolucionarios para evolucionar en forma permanente, y se ha sostenido incluso en el famoso eslogan "las milicias eternamente joven", que no es un eslogan vernáculo, que es un párrafo fundamental que escribe Ángel Zúñiga Huete. Si ustedes recordarán, llegó a ser un líder nacional a los 36 años de edad, a convertirse en un líder paradigmático para su época, aún no superado ideológicamente.